Aplicaciones derivadas. Problemas máximos y mínimos. En todos los rectángulos dada una área S. No, entre todos los rectángulos de una área dada S, determinar aquel cuyo perímetro sea mínimo. Ya, mínimo. Esto igual es de su lista de problemitas. Y aquí tengo una serie de pasos, ¿sí? Para resolver cualquiera de estos problemas. Estos ya son problemas con aplicaciones en la vida real. Cuando tengo una determinada función, puede ser una área, un perímetro, una superficie, un costo, un volumen. Estas funciones, a veces yo voy a querer que sean máximas o que sean mínimas. Y aquí es donde entra lo que hicimos el día de ayer, ¿verdad? Que era puro máximos y mínimos. Entonces vamos a hacer eso el día de hoy, ¿sí? A ver, empezaremos primero, ¿qué cosa? Tengo que graficar el problema, sí o sí. No puedo partir de la imaginación, tengo que graficar esto en una hoja, en lo que tenga ahí. Habla de un rectángulo, ¿no? Un rectángulo que tiene área S, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo puedo colocar S, ¿no? Ahora, eh, aquí entre paréntesis está lo de las variables. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles van a ser mis variables? En este caso voy a tener dos, ¿no? X y Y. En base a ellas voy a armar todo, absolutamente todos los problemas que tenga que ver o que tenga que resolver, ¿ya? Para hallar el área, ¿qué necesito? ¿Qué necesito, verdad? Yo sé que el área es igual a ¿qué? De un rectángulo a la base por altura, ¿no? Necesito estos dos datos. No me los da el problema, no importa. Yo voy a asignarles estos valores a mis variables, ¿sí? La base y la altura. ¿Qué sé yo? Puedo asignarle, por ejemplo, aquí X, que sea la base, y mi altura, que sea Y. Ya, entonces ese es el paso, el siguiente paso, asignar mis variables. De tal manera que estén relacionadas, ¿ya? Ahora bien, hacemos lo siguiente. Voy a identificar mi función optimizable, ¿ya? Ya, tengo esos dos tipos de funciones, ¿ya? Función optimizable y función constante. Anotar los datos y deducir nuevos, ya. Eso que quede ahí nomás. ¿A qué sería igual ese? Ese es el área, ¿verdad? Leila, ¿a qué sería igual ese según estos nuevos datitos? A X por Y. X por Y. X por Y, ¿verdad? Está excelente. Ya tengo eso. Ahora bien, tengo eso. Aquí me están hablando de área y me están diciendo determinar aquel cuyo perímetro, o sea, mi perímetro. El perímetro es la suma de los lados, ¿no? Normalmente se le coloca como P nomás. ¿A qué sería igual el perímetro de este rectángulo? Leila, igual, ayúdanos en esta parte. El perímetro. ¿Cuánto sería? 2X más 2Y. Sí, 2x más 2y. ¿De dónde está sacando eso? Aquí hay X, aquí hay Y también, ¿no? Entonces, sumo, ¿no? X más X, 2X. Y más Y es 2Y. 2X más 2Y. Tengo que identificar quién es mi función optimizable y mi función constante. Ya, ¿cuál es la función optimizable? La que yo voy a querer maximizar o minimizar, ¿ya? En este caso, miren, aquí dice, entre todos los datos de un área S, determina aquel cuyo perímetro sea mínimo. ¿Cuál es la función que yo quiero minimizar? Es el perímetro, ¿no? Entonces, este señor va a ir aquí, a este apartado.
Y la función constante es aquella que es un valor fijo. Aquí dice, entre todos los ejemplos dada. Cuando dice, bueno, entre todos los ejemplos de una área dada S, cuando dice esto de dada, me está diciendo, este valor se mantiene constante. Este valor de S no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, es por eso que el valor de mi función área es la función constante. Sí, esa partita se ha entendido, ¿verdad? Ese es el paso número 2, en anotar los datos y deducir los nuevos. Ya he deducido el perímetro y el área. ¿Qué debo optimizar? Bueno, ahí está, ¿no? Lo que debo optimizar es el perímetro. ¿Y qué es K? La K es la constante, ¿no? La función constante es S. Ahora bien, hasta aquí, no sé si hay alguna duda, chicos, pregunten, porque después lo demás es más sencillo. La parte más complicadita es esta en sí. En todo problema les van a dar siempre eso. Les van a dar una función que sea constante, o sea, un dato que es constante, y otro dato que es variable. O sea, mejor dicho, no es variable. Les van a dar un dato que tienen que optimizar ustedes. ¿Ya? Entonces, eso tienen que saber la diferencia y acomodar las variables ahí para poder jugar de manera buena, ¿no? Ya. ¿Qué hacemos ahora? Y te lo voy a dejar por aquí. Ahí está, ¿no? Ahora bien, em, siguiente paso. Voy a colocar la función optimizable en función de x. La función optimizable es esta de aquí. ¿Qué hacemos para optimizar? Derivamos, ¿no? Derivada de p es igual a derivada de 2x, derivada de 2y. Aquí hay un problema, muchachos. Porque recuerden lo que hemos hecho ayer en máximos y mínimos. ¿Cómo estaba mi función? Solamente tenía puras x. Puras x. Aquí, sin embargo, hay una y. Yo tengo que deshacerme de esa y que está infiltrada ahí. Y para hacerlo, voy a utilizar mi función constante. Ya me explico. Esta y de acá yo ya no la quiero ver. No quiero que esté ahí la y. Entonces, de mi función constante voy a despejar la y. S la dejo nomás ahí, ¿no? S que esté ahí. Esta x que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, ¿a qué va a ser igual y? A S sobre X. Entonces, ese valor lo reemplazo directamente acá. Ahí está. ¿Se ha entendido, verdad? De la función constante voy a despejar y. Y ese valor de y lo reemplazo aquí. Ahora, toda mi función, la que tengo que optimizar, está en función de P, perdón, en función de X. Y eso está perfecto. Ahora solamente toca hallar máximos y mínimos. Eso es todo. Ya sabemos cómo hacer eso, ¿verdad? Ya. Voy a traer los pasos de los máximos y mínimos para poder refrescar un poco la memoria. Hallar de y de x. Hallar primero la derivada, ¿no? En este caso no voy a hallar de la y, voy a hallar de una función diferente que es p, ¿no? Lo mismo. Derivada de p. ¿A qué es igual esto? A ver, dale Samira, ayúdame con esto. Derivada de este y luego derivada de este. ¿Cuánto es? 2 más. Ya. Se deriva como multiplicación, ¿no? Mm, sí, puedes hacerlo como multiplicación, como división también depende.
0 por 5 sobre X. Ya esto es S, ya. S, ¿no? Ah, S sobre X. Ya. Más 2 por la S sería como constante. Sí, la S es constante. 0 sobre 1, si no me equivoco. A ver, derivamos el sitio aparte. La S sale, puede salir porque es constante, no hay tanto problema. ¿Cuánto es derivada de esto? ¿O cómo lo puedo expresar? Sí, ¿verdad? ¿Y cuánto es la derivada de esto? O sea, mira, ¿cómo sería? Em, S, no, sí, S, solo S. ¿Segura? Aquí tengo X a la menos 1. ¿Qué dijimos cuando hay eso? Aplico esta propiedad, ¿no? Este M pasa aquí y aquí tengo X a la M menos 1. Aquí es lo mismo. Sí, esto no lo puedo dejar así, porque recuerden que aquí está una X. Y esa X está con exponente 1. Yo la subo arriba con exponente negativo. Entonces, ¿qué hago aquí? Este menos 1 pasa aquí abajo. Y aquí digo X elevado a la menos 1. Y ahí le resto menos 1. ¿Qué me va a quedar aquí? Me va a quedar menos S por X a la menos 2. Me va a quedar. Ya, esa sería la respuesta. O sea, la derivada de esto sería ahí. Y eso se coloca ahí al costadito. En pocas palabras, aquí es como que tendría, bueno, todo eso nos daré una vez. Con eso tengan mucho cuidado, ¿sí? Siempre las X se derivan, ¿ya? No es que derivo aparte, o sea, no es que yo voy a derivar arriba y abajo aparte, no. Si es una división, la derivo como división. Si se puede hacer como multiplicación, igual lo hago como multiplicación, ¿ya? Pero siempre derivenlo en uno. Vean qué operación hay. En este caso era la multiplicación. Por eso que esa mira lo hizo así y está bien. Solo que en esta partecita hay que derivar. ¿Ya? Hay que hacer ese trabajo de ahí. Por. Ya, eso es todo. Finalmente, derivada de P igual a 2 más 0 por esto es 0, ¿no? Todo esto se anula. Esto es 0. Bueno, aquí capaz puedo rescatar algo, ¿no? Menos 2 por S. Sería 2 S. No es 5 por si acaso es S. Mi S está un poco medio mal. Por X a la menos 2. Para que no se vea tanto, si lo colocaré más pequeño. Ahí está. Sí, ahí está. Ya está esto. Ahora, ¿qué hay que hacer? Igualar a 0. Aquí puedo factorizar el 2, ¿no? Me queda 1 menos. Ya. Este 2 pasa aquí a dividir. 0 entre 2 me queda 2 igual. Aquí me queda 1 menos. Ahí está, ¿no? ¿Qué tenía que hacer en esa parte? Hallar los valores de X. Hallar valores de X, sí o sí. Ya. Tengo que despejar X. Como tengo solamente una, no va a ser tan complicado. Tengo que hallar esos valores que de alguna forma van a definir, ¿ya? Luego de ahí hacemos valor máximo, mínimo. Ya está. El problema en sí ya está. Ya, ahí está, ¿no?
este sea la x menos 2, puedo expresarlo como si fuera s. X2 igual a 1. ¿No ve? Y finalmente, este x cuadrado puede pasar aquí a multiplicar. ¿Qué hago para despejar aquí? Raíces, ¿no? Aplico raíz. Yo sé que toda raíz tiene dos respuestas, ¿no? Una positiva y una negativa. Por lo tanto, de aquí, ¿qué me saldría? Una x sub 1, que va a ser positivo, más raíz de, s. Y otra x sub 2 negativa, que me va a salir menos raíz de s. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos con estos valores? Antes, hay que darle una interpretación, ¿verdad? Recuerden, ¿qué quiere decir la x? X representa la base del rectángulo. Les pregunto, existen, yo mido, ¿no? Mido un valor 5 centímetros, puede ser 20, lo que sea. Este valor es real y x sub 2 también, este otro valor es real. Les pregunto, a ver, Leila, ayúdanos con eso. Estos valores son reales, o sea, para el mundo real. Yo puedo decir de que, no sé, x sub 1 puede medir más o puede medir x sub 2 menos. Te escucho, a ver. Creo que sí, pero luego se vuelve absoluto. Ya, a ver. Este sí. O sea, esta yo puedo colocar, ¿no? Raíz más raíz de ese. Que ese digamos que valga 1, ¿no? Más 1 o valga 2 su raíz. O sea, estas medidas sí existen en el mundo real. A lo que me voy es lo siguiente. Esta medida de acá, menos. Supongamos que vale menos 9, digamos. ¿Existirá esta medida? Menos 3 metros, menos 3 centímetros. Yo podré medir esto aquí. No, ¿verdad? No se puede. Porque las medidas que nosotros normalmente utilizamos para todos nuestros trabajitos diarios siempre van, ¿no ve? Nuestro metro siempre va desde 0 hasta, qué sé yo, digamos, ya, infinito. Nosotros medimos siempre con valores positivos. Jamás, jamás, jamás se mide con valor negativo en la vida real, ¿no? Y como estoy aquí trabajando con un rectángulo que yo estoy dimensionándolo, se aplica esa regla. Yo nunca voy a usar valores negativos. Entonces, esto de acá no sería posible. Sí, este de aquí, x sub 2, queda descartado por la realidad. Solamente trabajaría con este valor. ¿Sí? Con ese. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, ya estamos en este pasito de acá. Asignar un inferior y un superior, ¿no? De ese, bueno, lo hacemos, no hay tanto problema. Recta numérica. Yo sé que esto vale raíz de x, raíz de s. Este es el valor de x. Ahora, un valor que esté por encima. Un valor superior. S es una letra. Raíz de s es una letra nomás. Yo no puedo decir un valor fijo, fijo, ¿no? Porque ese puede variar. Así que lo que voy a hacer es decir, supongamos, voy a colocar raíz de s y le voy a sumar una unidad, ¿ya? ¿Ve? Esto es obvio, ¿no? Si s vale algo, raíz de s más 1 va a ser por encima. Y por debajo hago exactamente lo mismo. Voy a aumentarle en una unidad. Mejor dicho, restar. Ya, ahí está. Esos dos valorcitos de ahí.
Luego, ¿qué se hacía? Copiaba lo que era mi derivada en ambos casos, ¿no? ¿Cuál fue la última derivada que hicimos? Bueno, es esta, ¿no? Ahí está, es esa de ahí. Tal vez esto lo puedo ordenar un poco. Este x a la menos 2 lo voy a colocar como denominador aquí. Tan, 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 tan. Ya, entonces el valor inferior empiezo evaluando entonces. Todo donde está x lo reemplazo. Ya, aquí está, ¿no? Entonces, x cuadrado. X cuadrado, en vez de colocar eso, coloco esto, ¿no? Este es el nuevo valor. Empiezo siempre por el valor inferior. Aquí hago lo mismo. Y aquí hago con el valor superior, en este caso es este de acá. Listo, ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para saber si eso no es? Bueno, hay una forma. Yo puedo darme valores a ese. Sí, como yo no conozco cuánto es el valor de ese, pero yo sé que es constante, nos podemos dar valores. Ya. Obviamente valores ligeramente, no sé si decir altos, ¿ya? Pero valores que estén por encima del 1, del 5, ¿ya? A partir del 10 tal vez podemos dar, ¿ya? Voy a darme este valor. Necesito saber qué signo me va a salir aquí, ¿no? Ya, igual a 2 menos 2s. Bueno, aquí está 2 por 10. Aquí está raíz de 10 menos 1. Derivada de perímetro. ¿A qué sería igual eso? Lo voy a colocar y les digo. Aquí me sale menos. No voy a colocar el valor, ya tanto relevante no es. Bueno, 2,27, pero lo que me interesa aquí es el signo, ¿ya? El signo. Siempre, toda la vida lo que me va a interesar es el signo. Aquí hago lo mismo. Derivada de perímetro. Es igual a 2 menos 2 por 10. Ya, ¿cuánto sale eso? Lo coloco ahí. 0,84. Ahí está. ¿Qué sería esto? Cambio de menos a más, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando hay ese cambio? Estoy hablando de un punto. Menos a más es mínimo, ¿verdad? Entonces ya está. He conseguido optimizar la función. Yo sé entonces de que el valor que tiene que tener ese punto es x1, es, dijimos, raíz de s. O sea, he verificado que es un mínimo. Ahora, ¿cuánto tendría que valer? Bueno, aquí está, ¿no? Determinar aquel cuyo perímetro sea mínimo. O sea, el perímetro tengo que hallar, ¿ya? O sea, aquí tengo ya x, pero el perímetro. Para el perímetro necesito calcular x y necesito calcular y. ¿Cómo hacemos para calcular y? Bueno, hemos utilizado esta fórmula de la función constante, puedo utilizarla también.
¿sí? Entonces, y es igual a esto. Voy a colocar aquí calculando, lando y, ¿sí? Entonces, aquí está. Ya, S la copio nomás. X, ¿cuánto vale X? Es raíz de S. Ahora, si aquí lo hacemos con simplificación, me va a quedar, a ver aquí, 1 aquí me queda un medio. 1 menos un medio es un medio nomás, así que aquí quedaría S a la un medio. O directamente, esto puede ser raíz, ¿no? Ajá. ¿Cuánto había sido Y entonces? Ya había sido raíz de S también. Y finalmente hallamos el perímetro. Lo que nos pedía el problema era determinar aquel cuyo perímetro sea mínimo, ¿no? Bueno, tanto eso de acá, de allá, no, ¿no? O sea, ahora que estoy viendo lo mejor, aquí dice determinar. Determinar qué cosa, aquel rectángulo. Para determinar un rectángulo basta con graficarlo. Y como ya tengo sus medidas, me va a ser mucho más sencillo. Entonces digo, bueno, ya no calculemos, directamente hallemos ese rectángulo. Que si se dan cuenta es un cuadrado, ¿no? Porque, miren, aquí tengo el valor de S, y aquí tengo el valor de Y. Ese sería el resultado optimizando ese ejercicio. ¿Alguna consulta hasta aquí, muchachos? Ya. Entonces, van a volverse a unir enseguida, ¿sí?